Hola amigos, bienvenidos a la semana número 3. Qué lindo es poder compartir juntos este nuevo trimestre con temas tan interesantes que vemos en el folleto de Inverso, ¿sí? El mensaje de los tres mensajes cósmicos, que es el folleto de IADPA, que puedes adquirir de forma muy sencilla y puedes disfrutar junto con nosotros de esta temática. Obviamente hay mucho para hablar de esto, pero queremos compartir en los próximos minutos aquí entre amigos este mensaje tan importante. Esta es una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia, y para eso estamos los tres capellanes de la Universidad Adventista de Colombia. Hola. Para disfrutar. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Cómo estás, contento? Luis? Todo bien, gracias a Dios, todo muy bien. Lindo tema esta semana, como de costumbre, ¿no? Bien interesante, se viene cada vez más profundo. Sí. Y quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen momentos difíciles en la vida o no? Claro, claro que sí. Muchos. ¿Y qué frase viene a ustedes para decirnos, sigue adelante, puedes hacerlo? ¿Tienen alguna frase que se repiten siempre cuando las cosas se ponen difíciles o algo? Bueno, yo tengo, no una frase, pero sí un versículo que hace unos 4 años me llamó mucho la atención, y es el versículo de Mateo 18:3, que lo he hecho mío, y es donde Jesús se refiere a que si nosotros no somos como los niños, pues no podremos entrar al reino de los cielos, porque siendo papá y con este versículo me he encontrado que la nobleza y la ternura con la que los niños y la esperanza con la que ellos enfrentan los problemas es la que uno debe de tener, y por eso lo he hecho mío y me da mucha fuerza. Sí, así es. A mí me gusta mucho Isaías 41:10. Me parece que en tiempos difíciles que Dios te diga, no temas, tranquilo, que yo estoy contigo, es algo muy hermoso y me da el ánimo y la fuerza para poder seguir adelante. Ese es como mi versículo preferido para esos momentos de crisis. Así es. Bueno, yo tengo varios también, pero uno que me gusta es: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, ¿no? O sea, todo lo que nos pueda pasar hay que recordar eso. ¿El pueblo de Israel tenía así algo que se repetían, algo que era especial para ellos? Claro que sí, y se encontraba en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, que dice: Oye Israel, el Señor Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ese era su Shema. Era como su mensaje especial de la vida, como eso que le daba identidad como pueblo. Y se lo ponían en cajitas, ¿no? Acá se lo atan también, porque decía que esto lo atarás en tus manos, en tu frente. Lo hacían de manera literal, ¿no? Literal, de manera literal. O sea, y en realidad era en tus acciones, en tu pensamiento, pero esos los llevaban literal, ¿de acuerdo? Exteriormente lo manifestaban. Recuerdo que yo tenía un auto que alguien me había traído de Israel, la Shema, un pedacito, ¿no? Y lo había puesto en el retrovisor del vidrio, del espejo del retrovisor del auto, ahí el central. Y vendí el auto y se me quedó la Shema ahí. Así que bueno, quedaste sin Shema. Quedé sin Shema. Ahora es la Shema de otro. Pero bueno, nosotros como adventistas tenemos como otra Shema, ¿no? Sí. O deberíamos tener otra Shema, más allá de Deuteronomio 6, que sigue siendo muy importante. Pero ¿cuál sería nuestra Shema actual? Bueno, la lección de esta semana nos hablaba precisamente de eso, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12. Pero la introducción allí del versículo 6 es cuando el apóstol San Juan, allí en la Revelación, muestra ese versículo que dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda la tierra, tribu, nación, pueblo. Y ese evangelio eterno, pues, precisamente es la Shema nuestra en este momento. Sí. Vamos a ver si nuestros estudiantes de la UNAC saben cuál es la Shema adventista. Puedes acompañarnos ahora y conocer lo que ellos van a decir, a ver si tienen idea de esto. Hola amigos, vamos a preguntarle a los universitarios aquí en la Universidad Adventista de Colombia si saben cuál es la Shema en el Antiguo Testamento y la Shema adventista. Libro de Apocalipsis. Síganos, vamos a subir por el ascensor del edificio. ¡Vamos! Bueno, estamos con Miguel y con Edna, los encontramos aquí en el edificio Bolívar Rabe de la universidad, y ellos van a responder las preguntas. Ellos no saben qué les vamos a preguntar, ¿sí?, en nuestra lección Inverso. Miguel, ¿tú sabes cuál es la Shema en el Antiguo Testamento? Se hace el sorprendido, ¿no? Estudias teología, ¿no? Sí. Más vale que la sepas, porque si no, pobres iglesias, ¿ok? Se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6.
6:4. 6:4, perdón. Oye Israel, Jehová uno es, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios uno es. Ese sería parafraseando un poco el ¿Y eso qué texto. significa? Bueno, que ahí ese texto habla acerca de la, ¿cierto? De la deidad, de que es un solo Dios. Es un solo tripartito. Dios. Muy bien, qué lindo, ¿ah? Cierto. ¿Te da esperanza eso? Amén, amén. Que tenemos un Dios, sí, porque un confío solo Dios. en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Ok, Santo. bueno, aquí estamos entonces con Andrea. Edna. Edna, perdón. Bueno, a esta hora de la mañana, del día, bueno. Edna, ¿cuál es la Shema en el Nuevo Testamento, la Shema adventista? ¿Hay otra Shema? Bueno, creo que es el mensaje de los tres ángeles. Mensaje de los tres ángeles, sí. ¿Cómo dicen? ¿Te acordás? La hora de su juicio ha llegado, pero Apocalipsis 14. El Apocalipsis 14, ese es el primer mensaje. El segundo, aquí está el machete, aquí está... La que de Babilonia y la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo te hace sentir eso, el mensaje de los tres ángeles? ¿Te gusta el mensaje de los tres ángeles? Sí, creo que es importante también saber. ¿Por qué es importante? Porque, pues, él dice que la hora de su juicio ha llegado. Es momento de estar preparados. No, De estar preparados. Y ese es precisamente el mensaje que estudiaremos la próxima semana en nuestra lección Inverso. No se la pierdan, próxima semana por aquí con nuestro folleto. Despídanse, muchachos. Chao, chao. Muy bien, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Lo conocían tantos, me parece, pero es importante repetirse eso, ¿no? Sí, es el verdad. mensaje de los tres ángeles. ¿Qué relevancia tiene para nosotros conocer de memoria tal vez esos mensajes? Yo creo que es un mensaje, como decía la lección, es un mensaje de gracia y un mensaje esperanzador. Es el mensaje que nos identifica también como iglesia, como pueblo de Dios, y sería como aquello que nos da nuestra identidad absoluta en la fe. Y un mensaje que por supuesto se vuelve esperanzador para nosotros por el futuro que tenemos por delante, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje esperanzador, de amonestación para un mundo, pero un mensaje esperanzador que se vuelve en nuestra esperanza en el caminar cristiano de que tendremos un futuro en el que podremos estar eternamente con Jesús. Muchos creen que Apocalipsis es un libro de miedo, Sí, catástrofe, terrorífico. bestias. ¿Cómo nosotros podemos mostrarle a las personas que es un libro de esperanza, donde el eje central es Jesús? Y tal vez por mucho tiempo hay un libro muy interesante que hablaba de la castración del adventismo, ¿no? Sí, la sí, visión sí. apocalíptica de la castración del 2010 adventismo. por allá salió. Y era interesante porque es como que como adventistas muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De las bestias y esto representa esto, pero hemos dejado a Jesús fuera de Apocalipsis, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el centro mismo del mensaje de los tres ángeles y también de Apocalipsis? Bueno, es el mensaje de la esperanza. Lamentablemente, tal vez en algunos círculos se ha enseñado el Apocalipsis poniendo el acento, enfatizando demasiado aquellas cosas que en símbolo se presentan, como bestias, como guerras, conflictos, mucha sangre. Pero recordemos que el libro de Apocalipsis fue escrito de esa manera, pero nunca para quedar el mensaje presentándolo de esa manera solamente. El personaje central del Apocalipsis sigue siendo Jesús. Cuando uno estudia el Apocalipsis en profundidad y reconociendo que el centro de ese mensaje es una persona que es Jesús y estudiándolo a la luz de todo lo que dice la Biblia, entonces el mensaje de Apocalipsis de esperanza sale a la luz. Sí. Exacto. Y No fíjate, se queda en la superficialidad. y fíjate que hay algo, a mí me parece algo lindo del Apocalipsis y tiene que ver con nosotros como personas. Cuando nosotros descubrimos algo, incluso cuando éramos niños que descubrimos algo, hay como una especie de asombro y nos encanta. Y creo que a mí personalmente me ha ocurrido con el Apocalipsis. Su lenguaje es un lenguaje poco común, no es un lenguaje al que nosotros estemos acostumbrados cuando tenemos un primer encuentro con la Biblia, esperamos otro tipo de lectura del lenguaje y nos encontramos con el Apocalipsis, pero cuando descubrimos la realidad y el mensaje que está detrás de las bestias, ese descubrimiento nos lleva como a un asombro que uno dice, wow, esto era así definitivamente, y ahí comienza Jesús a hacer ese centro para nosotros del Apocalipsis. Así que creo que también no es un mensaje, un libro terrorífico, sino que es un mensaje y un libro esperanzador que habla acerca de Jesús. Claro, como la historia a través de las bestias, a través de los símbolos, Dios siempre estuvo en el control de su pueblo, ¿no? O sea, tener una manera diferente, más gráfica y que después se pueda interpretar de forma, o a partir de la historia, es súper interesante, ¿no? Sí, Hay una frase que dice allí que mediante Cristo nosotros somos liberados
de la penalidad y del poder del pecado. Un día cercano seremos liberados de la presencia del pecado, ¿no? Cuando hablamos de Apocalipsis o hablamos del santuario, sabemos que a través del atrio nosotros podemos ser liberados de la penalidad, ¿no? Sí. Aquel hebreo que llevaba su cordero todos los días era de alguna manera liberado de la penalidad de su pecado, ¿no? Y después en el lugar santo de alguna manera era liberado del poder del pecado sobre él, ¿no? El sustento de parte de Dios. Y finalmente seremos liberados de la presencia del pecado, ¿no? Cuando Jesús regrese, cuando este mundo termine, ¿no? O sea que Apocalipsis nos da ese tipo de esperanza, sí, y esa alegría, ¿no? Ahora, la pregunta que quiero hacer, que aparece aquí, es ¿cómo podemos equilibrar todo esto con el que sin duda es el mensaje más importante de Apocalipsis, la muerte sacrificial de Cristo en nuestro favor? O sea, ¿cómo podemos decir? Bueno, habla un montón de bestias, habla un montón de reinos, habla un montón de símbolos, pero lo importante es el sacrificio de Jesús. Sí. Algunos parece como que dicen, no, el sacrificio de Jesús está en los evangelios, pero en Apocalipsis no voy a encontrar el sacrificio de Jesús. Sí, lo encontramos sin duda, es decir, Apocalipsis, si uno lo toma como un libro, o sea, con la mejor actitud, no de miedo, no de que voy a estudiar los animales y que ha sido un libro que por años la gente no entiende, pues obviamente que la expectativa mía va a ser de me voy a confundir, no voy a encontrar allí la salvación, no voy a encontrar perdón, pero cuando uno va con la actitud de decir, hey, voy a descubrir, voy a explorar, como decía Cristian, como los niños, voy a dejarme sorprender por el Señor y voy a estudiarlo a partir de la historia, de todo el contexto de la Biblia, teniendo presente que Jesús está allí con la gracia, el perdón, la resurrección de Cristo a través de los tiempos, entonces yo encuentro un equilibrio porque me empiezo a sorprender positivamente porque encuentro a un Dios que no se cansa de buscarme, a un Dios que se preocupa para que yo en este momento escuche su voz, y escuche esa Shema que está en el Apocalipsis, allí en Apocalipsis 14, 6 al 12. Entonces, mi vida no empieza como a confundirse, sino a clarificarse. Hay personas que hablan del Apocalipsis como una carta de amor, ¿no? Y en esa carta de amor, que ese soldado que está en la guerra le envía a esa enamorada, a esa prometida que está en su país y le escribe a mano, manuscrito, lo que le está pasando, pero cuánto la extraña, cuánto la quiere, que ya se van a encontrar. Es lo mismo que hace Dios en Apocalipsis, pero es una carta a través del conflicto, es una carta con sangre, es una carta con mucho dolor de por medio, pero con esperanza. Entonces, la esperanza es la que nos permite a nosotros mantener ese equilibrio de no dirnos, no, esto es un libro de miedo, no, esto es un libro que no entiendo, no, es un libro que tiene cosas pesadas, que tiene cosas difíciles de entender, pero que yo, como tengo a Cristo, que es mi principal exégeta, exégeta es aquel que interpreta la Biblia, entonces yo voy a poder capitalizar ese mensaje y va a ser más claro. Y fíjate que aparece en Apocalipsis la figura del Cordero que fue inmolado. Así que sí aparece Jesús como ese sacrificio en nuestro favor, que a pesar del panorama que a veces se torna oscuro, por lo menos en un segmento del Apocalipsis, aparece ese Cordero como aquel que nos da esperanza de que su victoria puede ser también nuestra victoria. Claro, todo tenía que ser de alguna manera en símbolos, porque Juan estaba escribiendo eso en la isla de Patmos, el control lo tenía Roma, y parte de Apocalipsis aparecía Roma gráficamente ahí. Obviamente no iban a permitir que sus cartas puedan llegar a los lugares donde tenían que ser destinados, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice, y el título de nuestra lección de esta semana es el Evangelio Eterno? ¿Por qué es eterno el Evangelio? ¿Es eterno desde el principio, desde siempre? ¿Siempre existió el Evangelio? ¿Siempre va a existir? Claro, tiene varias connotaciones. En primer lugar, porque el Evangelio es de un Dios que tiene esa cualidad, que es un Dios que es eterno. El Evangelio eterno tiene que ver también con un mensaje que no ocurrió, un mensaje de salvación que no ocurrió desde el momento en que el hombre pecó, sino que era un plan que ya estaba listo para ser llevado a cabo, incluso mucho antes de nuestra creación, de que Dios nos creara a nosotros. Así que viene de las manos de un Dios eterno. Es un plan que está mucho antes de la crisis mundial, y también porque nos llevará a un panorama eterno en la presencia de Dios, donde estaremos con Él para siempre. A los seres humanos nos gusta tener una misión, ¿no? Nos gusta vivir por algo, ser útiles. Puede ser que la misión mundial que tenemos de compartir este mensaje de los tres ángeles, puede ser esa misión de vida.
O sea, ¿hay algo más importante para nosotros que tal vez ser parte de la definición de la entrada del pecado en el universo? O sea, nosotros en esta pequeña parte del universo, en este planeta, ser parte de eso, de poder darle fin a la historia del pecado. O sea, ¿es una misión interesante o no? Sumamente interesante, y para mí es una preguntota de esas que uno espera responder cuanto antes. Y así como el pecado interrumpió la felicidad en el universo, el orden en el universo, la salvación, el evangelio eterno, que es, como Cristian decía, es una persona, Jesús, ¿sí? Porque Él es eterno. El evangelio sin Jesús no tiene sentido. Ahora Dios nos llama a participar, y voy a poner en una metáfora, de la gran final. O sea, el Señor te llama a ser parte de la selección que va a derrotar al enemigo. Es un enemigo derrotado. Entonces, que mi misión en la vida sea ahora interrumpir el daño que el pecado ha hecho e instalar otra vez el orden en el universo, la felicidad, ser parte de los redimidos, salvar a otros, eso es algo que supera cualquier expectativa humana de lograr grandes cosas en este planeta. Sí. Entonces, en la medida en que nosotros nos compenetramos más con ese Señor, el Evangelio, que es una persona que es Jesús, y nos sentimos parte de su plan, cuando dice Mateo 28, 19 y 20, oye, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, en realidad me está invitando ahora a ser parte del gran cambio 180 grados de cómo el mundo ha estado deteriorado por siglos y ahora cómo va a poder ser redimido y restaurado por la eternidad. Claro. O sea, es impresionante, ¿no? Y una cosa es que te digan, Cris, te vamos a hacer parte de un proyecto que va a salvar una especie de aves en yo que sé qué lugar del país, de Colombia, ejemplo. Y que es importante, que es importantísimo. Pero otra cosa es que te digan, vas a ser parte de lo que va a cambiar el panorama de todo el universo, de este asunto del conflicto cósmico, porque vas a ser parte ahora del plan de Dios. O sea, es increíble la dimensión del plan al cual nosotros hemos sido llamados en Dios. Tiene una dimensión increíble, porque no se trata de algo que podemos hacer acá y que es importante, sino algo que tiene que ver con el mismo Dios creador del universo. Es increíble. Así es, tenemos una misión mundial, ¿no? Y el Evangelio que nosotros predicamos está presente en 210 países de los 235. Solamente quedan 25, que tal vez por sus características es difícil entrar, al cristianismo, al adventismo. Pero esa es la misión que tenemos, predicar a todo el mundo este Evangelio, ¿no? A toda raza, tribu, lengua y pueblo. Y qué lindo es que podamos ser parte de ese Evangelio eterno, de poder contarlo a los demás. Sí. Bueno, hay mucho más para decir. Muchos, como siempre. No sé si ha quedado una cita pendiente, algo que ustedes dijeron, esto me encantó. Yo quiero decir algo. La página 39 dice así un párrafo: la gracia de Cristo es inmerecida. No somos dignos de ella ni la podemos ganar. Jesús sufrió la muerte agonizante que experimentarán los pecadores perdidos. Padeció la ira o juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Murió la muerte nuestra para que nosotros podamos vivir la vida suya. Increíble. Para mí el tema de la gracia en el Apocalipsis no necesariamente aparece a flor de piel, pero es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo. Cuando uno se encuentra con un Jesús que a través de los siglos ha estado gritándonos, llamándonos, arrepiéntete, te quiero perdonar, te quiero redimir, y que en este último tiempo, con esa shema de Apocalipsis 14, me dice, oye, quiero que seas parte de los que le van a arrebatar al enemigo el control del universo o lo que él pretende como controlar el universo, eso a mí me hace sentir que soy una persona muy amada. Sí. Por eso una carta de amor, el Apocalipsis y la shema de Apocalipsis 14. Increíble. Así que tienes una razón para vivir, tienes una razón para dar tu vida por este mensaje que es el que transforma el universo. No es a través de nosotros, sino a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Que puede a través de nosotros ayudar a las personas a dejar atrás el pecado. Queremos invitarte a que puedas seguir acompañándonos, que puedas seguir teniendo tu material para estudiar, para profundizar, para saber que este tema que estamos viendo es muy importante para esta generación, que es la última generación que verá a regresar a Jesús en gloria y majestad. Amén. Así que hasta aquí llegamos.
Nos Se vemos acabó. la semana que viene. Queda como gustito a más, Sí. pero bueno, eso te lo dejamos a ti para que lo puedas hacer. Y nos vemos la semana que viene. Claro que sí, Ya Dios mediante, empezamos, aquí estamos. empezamos ahí con temed a Dios. O sea, Sí. empezamos ya con Ya, el mensaje el primer ángel. a poder conocer todo lo que el primer ángel va a decirnos a nosotros. Sí. Así que te esperamos a ti también. Nos vemos. Chao.